En esta lección hablaremos sobre verbos. Si notas, las primeras 3 lecciones no vimos nada de tiempos, nada de verbos, y justo antes de hacerlo vale la pena estudiar un poco sobre cómo funciona diferente el inglés al español. En inglés no conjugamos un verbo como en español. Nota esta tabla de la conjugación del verbo comer. Nota cómo hay diferencias dependiendo qué pronombre usamos. Dependiendo si es yo, pues se va a hacer como o comí. Si es él o ella, va a ser él come, él comió. Y eso que aquí solo puse 2 tiempos, el presente y el pasado, hay muchos más. En inglés estas conjugaciones o cambios de tiempo se van a marcar con un verbo auxiliar. Pero antes de eso, ¿qué es un verbo auxiliar? Un verbo principal o main verb es aquel que nos dice qué acción hace el sujeto de la oración. Si digo juego fútbol, el verbo juego es el verbo principal. Un verbo auxiliar o auxiliary verb o auxiliar también no nos dice qué hace el sujeto, sino que esta palabra, este tipo de palabras cambian el sentido de la oración. No solo de presente a pasado, sino que puede hacer la oración una recomendación, puede hacer la oración un condicional y hay muchos más usos. Ya los veremos. Nota la oración 1. You drink water está en presente. Drink es el verbo principal porque nos dice qué acción hace you. You will drink water, en cambio, en la oración 2, está en futuro. El verbo principal sigue siendo drink, pero el verbo auxiliar will nos dice que la oración está en futuro. Nota que en la traducción no hay un equivalente de will. El futuro en español con tú será beberás y marcamos el futuro con el morfema as, pero en inglés no funciona así. El verbo drink se queda igual y es el will, el verbo auxiliar, el que nos dice qué está pasando en la oración. Como nota, todas las oraciones tienen un main verb, si no, no es oración. Y la mayoría de las oraciones tienen un verbo auxiliar. Y si no tiene, como en la oración 1, también es importante saber por qué no tiene. Ahora ve esta tabla. Existen 3 grupos de verbos: los lexical verbs, los primary verbs y los modal verbs. Los lexical verbs siempre serán main verbs. Y se siguen añadiendo este tipo de verbos. Siempre se van creando más. Por ejemplo, el verbo Google, que sería googlear en español, es un nuevo verbo que hemos creado. Estos verbos, los lexical verbs, su forma va a cambiar, pero no es que se conjuguen como en español. Y lo interesante de estos verbos es que algunos solo funcionan como grupos de palabras, como look for, que es el verbo buscar, son las 2 palabras los que crean el verbo, como give up, el verbo rendirse, solo funciona como grupo de palabras. Esto solo ocurre con los lexical verbs. Los modal verbs, por otro lado, nunca cambian. Ten en cuenta que algunas oraciones van a tener más de un auxiliar verb. Por ejemplo, you should have been nice. Should have van a ser auxiliares. El verbo principal será been. Esta oración es como de una mamá que está regañando a su hijo. Debiste haber sido bueno. You should have been nice. El último grupo de verbos van a ser los primary verbs. Y son los más interesantes, porque pueden funcionar como main verbs y como auxiliary verbs. Van a ser 3. Be, do y have. Y puede que se repitan el mismo verbo como auxiliar y como main verb en la misma oración. Por ejemplo, I am being honest. Nuestro verbo principal es being, que es el verbo to be. Nuestro auxiliar es am, que es el verbo to be. Pero los dos funcionan de diferente forma. Uno como auxiliar, el otro como main verb. Algunos tienen formas especiales, como el verbo to be, que cambia. Puede ser am, is, are, o se queda en be. Cambian en pasado algunos. Tienen su forma ing, su forma en participio. En la próxima lección explicaré cada forma, ¿ok? Que de hecho sí se llama la forma de los verbos.
vas a ver mucho estos primary verbs en inglés, así que vale la pena familiarizarte con ellos. Ahora, el verbo be es el más complicado de los primary verbs y es el primero que se enseña en las escuelas. Para nuestro estudio de la gramática vamos a tener que dividir las oraciones en dos tipos. Algo es algo o algo hace algo. Estas oraciones tipo 1 van a jugar con verbos copulativos. Si no sabes lo que es un verbo copulativo, son verbos que se usan para describir al sujeto. Entonces, por ejemplo, yo estoy, yo soy, yo parezco, eso resulta bueno. Este tipo de verbos que solo sirven para describir son verbos copulativos. Nota, por ejemplo, en la oración 3, Lisa is happy. Is juega como verbo principal. Puede ser Lisa es feliz, Lisa está feliz. En la oración 4, is ya no juega como verbo principal. Is juega como auxiliar. Después veremos reglas sobre estos verbos. Lo importante de esto es que notes cómo is juega de diferente forma en dos oraciones distintas. Las oraciones tipo 2, algo hace algo, juegan con cualquier verbo que no sea copulativo. Incluso do y have, los otros primary verbs, también juega con ellos. Pero ya veremos eso cuando veamos más tiempos gramaticales. Y ya para terminar, quiero hablar del sujeto tácito, que casi nunca se habla. Un sujeto tácito en español es aquel que no se escribe, pero que se puede inferir por la conjugación del verbo principal. Nota, por ejemplo, las oraciones 6 y 7. Jugué, la palabra jugué y el específicamente el morfema e nos dice que el sujeto es yo jugué. Quiero nos dice que el sujeto es yo quiero. No decimos yo quieren. En español, si no ponemos el sujeto explícitamente, lo ponemos tácitamente, se llama sujeto tácito. Sin embargo, en inglés, los verbos no se conjugan como en español. Y por esta razón, siempre debemos poner el sujeto, ya sea pronombre o el sustantivo del cual estamos hablando, pero siempre debe llevar un sujeto. El sujeto tácito en inglés no existe. Entonces, nota la oración 5. Está lloviendo. El verbo está no nos dice el sujeto en español. ¿Quién está lloviendo? ¿El cielo, el agua, las nubes? No, ¿verdad? Y aún así tenemos que en inglés que escribir un sujeto. No podemos solamente poner is raining. Esto es como que de lo que muchos alumnos cuando quieren empezar a hablar dicen I'm happy, it's raining. Porque piensan que existe el sujeto tácito, pero en inglés no existe. Y como no sabemos quién es el sujeto, usamos el it, sujeto ficticio que vimos en la lección de pronombres. Funciona para muchas otras cosas. It's cold, hace frío, está frío, por ejemplo. Y eso sería todo en cuanto a los verbos en inglés. Recuerda esta distinción entre main verbs y auxiliary verbs, muy importante. Y siempre recuerda la doble personalidad de los primary verbs. Y recuerda que hay dos tipos de oración. Algo es algo y algo hace algo. Eso sería todo por esta lección. Si tienes dudas, me puedes mandar mensaje, me puedes enviar un mail, puedes poner aquí en los comentarios tus dudas. Respondo dudas de todo. Si tienes alguna pregunta sobre otra cosa que no sea de esto, también puedes hacerlo. Y nos veríamos en la próxima lección. Muchas gracias.